Hola, bienvenido a un nuevo video de Ingeniería en Línea. El día de hoy vamos a ver una temática muy fundamental y básica para el estudio de la estática, que son el sistema de unidades. Algunos ya pudieron haber visto esta temática, algunos no, algunos de pronto no la recuerdan, y es por ello que vamos a ver en este video el sistema de unidades. En este video vamos a ver los conceptos teóricos. En el siguiente video vamos a ver algunos ejercicios para aclarar el tema y para dar por terminado esta primera temática. El sistema de unidades se asocia a las unidades cinéticas. Recordemos en el video anterior que la física mecánica se basaba en algunos conceptos fundamentales: el de masa, el de tiempo, el de espacio y el de fuerza. Precisamente este sistema de unidades sirve para dimensionar esos conceptos, para dimensionar esas variables. Es decir, para caracterizar de una manera más amplia estas variables, que son fundamentales para el estudio de la física mecánica. Veamos, si se asocia a las unidades cinéticas, decimos que existen dos tipos de unidades. ¿Cuáles son esos dos tipos de unidades? Son las unidades básicas y las unidades derivadas. Veamos, las unidades básicas son aquellas como la masa, la longitud y el tiempo, que se representan por medio de una unidad estándar, de una unidad única. Por ejemplo, para el caso de la masa, la unidad de medida es el kilogramo. Para el caso de la longitud, la unidad de medida es el metro. Para el caso del tiempo, la unidad de medida es el segundo. Lógicamente en el sistema internacional de unidades, que ahorita más adelante vamos a ver los dos tipos de sistemas de unidades. Si pueden ver, estas unidades básicas tienen una unidad única con las cuales son nombradas. El otro tipo de unidades son las derivadas. Este tipo de unidades se representan por medio de una mezcla, una conjugación con estas, con las unidades básicas. Por ejemplo, la fuerza. Decimos que la fuerza se mide en newtons, pero ¿a qué equivale un newton? A kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado. Vemos que ahí estamos mezclando la unidad de masa, que es el kilogramo, la unidad de longitud, que es el metro, y la unidad de tiempo, que es el segundo. Otro ejemplo sería el momento. Los momentos se miden en newtons por metro. Es decir, estamos combinando de nuevo varias unidades básicas, y en eso consiste las unidades derivadas. Por ejemplo, la velocidad se mide en kilómetros por segundo o en metros por segundo. Es decir, estamos combinando dos unidades básicas, que en este tiempo sería la longitud, que en este caso sería la longitud y el tiempo. Entonces, esa es la diferencia que hay entre las unidades básicas y las derivadas. Bien, en el sistema de unidades existen dos sistemas para expresarlas. ¿Sí? ¿Cuáles son estos dos tipos de sistema? Tenemos el sistema internacional de unidades y el sistema inglés. El sistema internacional de unidades es el más utilizado, se utiliza casi en todo el mundo y se caracteriza por ser un sistema universal, es decir, un sistema que se conoce por todo el mundo. También se dice que es un sistema absoluto. ¿Por qué se dice que es un sistema absoluto? Porque todas las unidades que este expresa, por ejemplo el metro, el kilogramo, el segundo, son unidades que al medirlas no dependen del lugar donde se esté realizando la medición. Puede ser, incluso no depende o no varía si la medición se hace aquí en la Tierra o si se hace en la Luna, por ejemplo. Y tenemos, por otra parte, el sistema inglés. Este sistema inglés decimos
que es manejado por los americanos. Este sistema inglés tiene algunos cambios, pues este no se determina como un sistema absoluto, sí hay algunas variables que sí dependen pues del lugar donde se esté realizando la medición. Esa es la diferencia del sistema internacional de unidades y el sistema inglés. Pero de igual manera, muchos textos que son de procedencia americana vienen expresados en sistema inglés, otros vienen expresados en sistema internacional de unidades, y es por ello que deben manejarse los dos tipos de sistema, porque en algunas ocasiones, como ustedes verán en algunos ejercicios de ahora en adelante, van a aparecer algunos ejercicios con sistema internacional de unidades, con sistema inglés, y en algunas ocasiones se va a requerir hacer conversión del sistema inglés al sistema internacional o viceversa. Un ejemplo de la diferenciación entre estos dos sistemas es analizando las unidades básicas que se tienen en el sistema de unidades. En el sistema internacional se tiene que para la longitud la unidad de medida es el metro, que para la masa es el kilo o el kilogramo, para el tiempo es el segundo. Por el contrario, en el sistema inglés para la longitud es el pie, para la masa es la libra y para el tiempo es el segundo. Lógicamente que entre estos dos sistemas hay una equivalencia numérica que más adelante vamos a ver y que es la que nos permite realizar conversiones de un sistema a otro. Veamos. ¿A qué me refiero que existe una equivalencia? Tenemos de esta manera. Primero veamos esta tablita. Esta tablita, ¿qué nos muestra? Nos muestra una serie de unidades derivadas en el sistema internacional de unidades. Les comentaba, las unidades derivadas mezclan unidades de medida de las unidades básicas. Por ejemplo, tenemos la aceleración, que su unidad es el metro por segundo al cuadrado y se representa con metros sobre segundo al cuadrado, lógicamente. Tenemos el caso de los ángulos, que se pueden medir en radianes. Su símbolo es RAD, que significa radianes, y como pueden ver aquí, este resto de cantidades son una combinación de las unidades básicas. Más adelante, en el estudio de la estática y en el estudio de la resistencia de materiales, se va a ver toda esta serie de cantidades. También en el estudio de la dinámica, ¿no? Las velocidades angulares, la energía, la fuerza, sí es un concepto que vamos a comenzar a ver desde el próximo temática. La potencia, la presión, todos esos conceptos se verán más adelante en una entrega de nuevos videos. Por este lado también tenemos, por esta tablita, tenemos las equivalencias que existen entre la unidad americana y entre el sistema internacional de unidades. Ubiquémonos aquí y tratemos de encontrar las unidades básicas. Tenemos la masa, por aquí tenemos la unidad americana, que es la libra masa, y una libra masa americana equivale a 0.4536 kilogramos en el sistema internacional de unidades. Por aquí busquemos la longitud, que en muchas ocasiones se mide en pies, ft, que representa o es la abreviación de foot, F-O-O-T, que en inglés significa pie, ¿no? Un pie equivale a 0.3048 metros en el sistema internacional de unidades. La pulgada equivale a 25.40 milímetros
Una milla equivale a 1.609 kilómetros, y de esta manera vemos las equivalencias que hay entre entre las unidades americanas o el sistema inglés y el sistema internacional de unidades. Veamos por aquí que tenemos la masa, la longitud y la única variable o la única cantidad que hay en común entre el sistema internacional de unidades y entre el sistema inglés que no necesita conversión es la de tiempo, que es el segundo. El segundo en el sistema internacional de unidades tiene el mismo concepto, tiene la misma magnitud y dimensionamiento en el sistema inglés y en el sistema internacional de unidades. Bien, otro aspecto importante manejado en este sistema de unidades son los prefijos. Los prefijos son utilizados básicamente cuando tenemos cantidades muy grandes o muy pequeñas, ¿sí? ¿En qué nos ayuda esta utilización de los prefijos y de las potencias? Lógicamente, para no escribir una gran cantidad de números, o en este caso de ceros, cuando se tiene una cantidad muy grande, se opta por utilizar estos prefijos o estos factores multiplicativos para no escribir toda esta cantidad de ceros que se pueden observar aquí. Que para el caso de la tera, que se simboliza con T, se puede también explicar o se puede también expresar como 10 a la 12. Y básicamente aquí, ¿qué nos traduce? ¿O para qué nos sirve estos conceptos? Si tenemos una cantidad como esta que se puede observar aquí, pues no hay necesidad de escribir toda esta cantidad de ceros, estos 12 ceros, sino que se puede expresar como una cantidad de 10 a la 12 o como tera. En el caso de la giga, por ejemplo, si tenemos una cantidad de 4.000 millones, podemos expresarla como 4 por 10 a la 9. Y de esta manera nos ahorramos de escribir toda esta cantidad de ceros. Comúnmente estos conceptos se utilizan, o donde más vemos utilizado este concepto de giga, es en informática o es en los sistemas, ¿no? Escuchamos de los gigabytes, ¿sí? ¿Qué significa 4 gigas o 4 gigabytes? ¿Qué tenemos en esa capacidad de almacenamiento? Una cantidad de 4.000 millones de bytes, pero para evitarse escribir esta cantidad de ceros, estos 9 ceros que representan las 4.000 millones de bytes, pues utilizamos estos prefijos y este factor multiplicativo, que lo podemos expresar como 4 por 10 a la 9 bytes, o simplemente podemos utilizar el prefijo diciendo que son 4 gigabytes. Bien, otro concepto muy importante que hay que analizar aquí es la utilización del punto y la coma en el caso de los miles. En algunos países se utiliza para expresar los decimales el punto, pero en otras ocasiones, en otros países, se utiliza la coma para expresar también los decimales. ¿Cuál es la forma más recomendable de manejar las cantidades para evitar confusiones? También existe la costumbre de expresar los separadores de miles con puntos o con comas. Por ejemplo, en muchas ocasiones vemos expresar una cantidad así, aludiendo a mil, o una cantidad así, que representa 2 millones. Pero ¿qué pasa aquí? Por ejemplo, si tenemos una cantidad como 538, porque en algunas ocasiones los separadores, en algunas ocasiones se utilizan como separadores de mil el punto y la coma, ¿sí? Aquí tenemos
una cantidad de 1538. Pero ojo, porque en muchas ocasiones puede existir una confusión en la manera de expresar ello. ¿Por qué? Porque como les comentaba anteriormente, estos en algunas ocasiones se usa el punto y la coma para representar los decimales, ¿sí? Y aquí como podemos estar expresando una cantidad de 1538, algunas personas pueden estarla interpretando como 1,538 y es una diferencia de cantidad muy amplia, ¿no? Entonces, ¿qué se recomienda para estos casos? Para evitar estas confusiones, que el punto y la coma se utilice únicamente cuando se tienen decimales. En el caso de cantidades donde tenemos miles o millones, se opta por hacer esa separación de centenas con un espacio. Por ejemplo, ¿o a qué me refiero? Vamos a expresar 2538. Entonces, 2000, un espacio, 538. Y ahí tenemos esa cantidad, 2538. ¿Sí? Que necesitamos expresar 4.500.000. 4, un espacio, 500. Y ahí tenemos 4.500.000. Y el punto y la coma la vamos a utilizar únicamente cuando tenemos decimales, es decir, para expresar 4.538, que es un decimal, 4.538, o también lo podemos expresar como 4,538. Estas dos cantidades son las mismas y no significan 4.538, no, significa 4.538, 4,538 números decimales. Para hacer separaciones de miles siempre vamos a utilizar los espacios más no los puntos y las comas, y de esta manera vamos a evitar confusiones entre las cantidades, porque nosotros sí podemos, pues quien las escribe sí puede decir, no, es que esto es 1538 o esto es 1000, pero otras personas pueden presentar confusiones porque pueden interpretar esto no como 1538 sino como 1,538. Entonces, para evitar esto vamos a utilizar el espacio como separador de miles, y la coma y el punto y la coma lo utilizamos para decimales. Bien, con respecto a esta temática de factores multiplicativos y de prefijos, ojo, cuando tenemos unidades derivadas en las que hay un cociente, por ejemplo metros por segundo, factor multiplicativo o el prefijo siempre se le introduce es al numerador más no al denominador. Veamos un caso común. Ejemplo, tenemos que la constante, un ejemplo, tenemos la constante de un resorte es 4000 newtons por metro. Como vemos, es una unidad derivada, ¿sí? Pero no queremos expresar toda esa cantidad de ceros, esos tres ceros. ¿Cuál es nuestra opción? Tenemos tres ceros por aquí. Vamos a la tabla de prefijos y vemos qué podemos utilizar. Vemos que la mejor opción es escribirla como 4 por 10 a la 3, que su símbolo es K y que significa kilo, ¿sí? Entonces vamos a aplicar este concepto aquí. Esto también lo podemos expresar como K igual a 4 por 10 a la 3, ¿sí? O en su equivalencia, utilizando los prefijos como, esto es 4 por 10 a la 3 newtons sobre metros, ¿sí? O también lo podemos expresar como 4 kilonewtons por metro, ¿sí?
de esta manera reducimos toda esa cantidad de cero que tenemos aquí, expresándolo en 4 kilonewtons por metro. Ojo, pero este factor multiplicativo prefijo se le aplica al denominador. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, es un error escribir de la siguiente manera, es decir, estamos expresando 4000 newtons sobre metros como 4 newtons sobre milímetros. Esto es un error. Esto no es correcto. Esto no es correcto. Siempre le aplicamos el factor multiplicativo o el prefijo al numerador. Siempre al numerador en el caso de unidades derivadas. Bueno, eso ha sido todo en este video. Muchísimas gracias por todo. Hasta luego.